procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero había algo que la iglesia hacía. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre, te damos gracias en esta hora. Nos acercamos a tu presencia para pedirte de una manera especial que te glorifiques, que sientas tu mano de poder y gracia, y que de una manera especial podamos glorificarte, oh Dios. Nos acercamos para que vuelvas una vez más a hablar a nuestras vidas, que pongan en nosotros, Señor, el carbón encendido para exaltar y glorificar tu santo nombre. En el nombre precioso de Jesús, a quien damos gloria, honra, alabanza de tu santo nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Si hay algo que encontramos en la Biblia, hermano, y sobre todo en el libro de los Hechos, es algo que tiene que llamarnos o ponernos, a lo cual nosotros debemos de ponerle atención. Es cómo actuaba la iglesia en los procesos que pasaban o las circunstancias que padecían. Vemos una iglesia, hermanos, que fue fundamentada por el caso, la escritura dice que por el fundamento de los apóstoles. Y quiero que me ponga atención, porque aquí hay algo que determina la iglesia. Hay algo en el cual la iglesia estaba fundamentada, que no solamente era la palabra de Dios, que no solamente, mi hermano, era el mensaje que Jesús había dado, el evangelio que Jesús les había transmitido, sino que también había dejado principios como el ayuno, la oración, como la palabra o el evangelio que se les permitía, congregarse en la iglesia, en el templo. Y estos principios, mi hermano, iban de la mano con la vida devocional de la iglesia. Pero hay algunos que hemos omitido, que tal vez por los pasos de los años le hemos perdido la importancia. Casi normalmente, mi hermano, siempre tomamos en cuenta nada más el ayuno y la oración. Dejamos de pasar por alto, mi hermano, la importancia que tiene el congregarse en la iglesia, el evangelizar a otros, el enseñar o el predicar la palabra. Ya se nos ha hecho común el venir a la iglesia, mi hermano, escuchar un mensaje e irnos. Pero no hay una oración, hermano, que no va a tener un resultado si no tiene acción. Si la oración no tiene acción, entonces, hermano, de mando sirve orar. De mando sirve, mi hermano, que nosotros estemos clamando a Dios, si lamentablemente, hermano, no tenemos una acción determinada por lo cual nosotros pedimos. El pasaje que leímos, hermano, deja establecido un principio muy fundamental. Los discípulos mantuvieron en común. La palabra común es menosprecio, sino que lo que estaba diciendo es que era parte del proceso que ellos tenían en su liturgia o en su devoción por buscar siempre la presencia del Señor. Entre ellos entraba la oración. Amén, hermano. Es como si usted preparara la comida y no le pusiera sal, ¿verdad? No se puede permitir preparar un culto de alabanza y de oración a Dios sin antes no haya oración. Tercer ejemplo, los discípulos, hermanos, tenían la oración como una esencia de la vida devocional. Es decir, para ellos era una vida devocional la oración. Para ellos era un motivo de buscar a Dios. Por ejemplo, capítulo 3 del libro de los Hechos, Pedro y Juan suben a la hora novena de la oración y subían juntos a la oración, dice la escritura. Pedro y Juan estaban, dice, subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Así es que ellos tenían en común la oración, hermano, y lo hacían como un hábito. Subían juntos al templo. Pocas iglesias que hacen eso. Pocas iglesias se programan, hermano, para establecer la oración matutina o vespertina para buscar el rostro del Señor. Ya son pocas las iglesias que mantienen esta esencia. El buscar la presencia del Señor, hermano, era esencial para Pedro y Juan. Cuando llegan al templo, mi hermano, se encuentran con una necesidad.
Ustedes se acuerdan de la persona que estaba lisiada, que estaba cojo dentro de fuera del templo, y de repente sube Pedro y Juan. Por eso le decía, de nada sirve orar si no hay acción, no hay resultado. Así es que tiene que orar, tiene que accionar y tiene que haber un resultado. Tiene que orar, tiene que accionar y tiene que haber un resultado. Yo no he visto que haya una oración, sin resultado. He visto que si oras, accionas, tiene resultado. Subieron al templo, se encuentran con el hombre, pero le dicen algo: no tenemos oro ni plata. ¿Qué es lo que mantenía Pedro y Juan? El hábito continuo de la oración. ¿Se acuerda? En el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan. En el Getsemaní, Pedro, Jacobo y Juan. En el momento, mi hermano, más complicado de la vida de Jesús, les establece el principio de la devoción: velar y orar para que no entres en tentación. Los discípulos sabían la importancia que tenía la oración, hermano, y cuando ven la necesidad, ellos no dijeron: no tenemos una forma económica que darte, pero sí hay algo que tenemos, que es lo que mantenemos continuamente, y es la devoción de la oración. ¿Se imagina cuando entraron al templo cómo sería la oración cuando entraron al templo? ¿Se imagina? Vale la pena subir juntos a la oración. Pedro y Juan, la Biblia no registra lo que pensó Pedro y Juan cuando vieron la sanidad. Sí expone lo que sucedió con el hombre sanado, pero no aclara o no le pone mucha atención a lo que Pedro y Juan hicieron. Más lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pero si hay algo que usted puede ver en el registro del capítulo, mi hermano, es la autoridad que da la oración. Por eso le digo, la oración y la acción trae un resultado. Si vemos a Juan subiendo a la oración, hay una acción: sanan al cojo. La respuesta de esa sanidad no solamente es el milagro, sino la autoridad que registraron dos hombres, hermanos, subir al templo a la oración. La oración da autoridad. La oración no solamente da vida, vitaliza la vida del creyente. La oración no solamente nos ayuda a preservar en las promesas del Señor. Así que ya le mencioné los tres versículos leídos. La primera, ellos perseveraron y recibieron la promesa del Espíritu Santo, preservaron una promesa. La segunda, mi hermano, recuerde que activó una vida devocional. Había en ellos algo común. Si usted ora, mi hermano, lo tiene que mantener continuo. La comida sin sal es insípida, y la vida del creyente sin oración no es vida. La tercera, la oración, mi hermano, produce autoridad. Ellos vieron la respuesta de su oración: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Y cuando llegan al templo, mi hermano, el hombre salta de gusto, alabando y glorificando a Dios. Y el resultado de Pedro y Juan es, en la mente de nosotros podría ser: vale la pena orar, porque la oración tiene autoridad. El cuarto ejemplo, mi hermano, usted lo encuentra en el capítulo 4, verso 23-31. La oración no solamente da confianza, sino también da valor. La oración también da confianza y también da valor. La oración da confianza y da valor. En el capítulo 4 dice la Escritura que después de que los ancianos del pueblo, las autoridades del concilio, dice la Escritura que al ver el suceso del hombre que había sido sanado, los llevaron ante los magistrados para inquirir sobre lo que habían hecho ellos delante de la presencia del pueblo. Y dice la Escritura que estuvieron tratando de intimidarles para que dejaran de hablar en el nombre de Jesucristo. Dice la Escritura que los apóstoles, hermanos Pedro y Juan, ellos mismos testificaron ante ellos: en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y viendo que eran hombres de vulgo y sin letras, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué hace efectiva la oración? ¿Qué produce que la oración, hermano, tenga un resultado mayor que la autoridad también? Cuando ellos los amenazan, hermano, dice la Escritura que vuelven a los suyos, según el capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad,
Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales servidores o los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, es decir, oraron y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él existe, o todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijeron: ¿por qué se amotinan las gentes y tus pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una en contra del Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en contra de tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato son los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira la oración que hacen ellos. Mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hacen los discípulos? No se intimidaron ante las amenazas. Oraron para tener la confianza y el valor de seguir predicando el Evangelio. ¿Qué hace la oración, hermano? Aparte de esperar en las promesas del Señor, aparte de dar vida espiritual al creyente, aparte de dar autoridad, también da confianza y da valor. Hay personas que de repente no saben, hermano, cómo hablar la palabra. Y a veces dicen: es que yo no sé hablar, tengo temor para presentarme ante alguien y predicarle del Evangelio. Pero ellos aquí nos enseñan que eran hombres sin letra y de vulgo, pero le reconocían algo. Tenían vida devocional. Le reconocían algo a los discípulos, tenían autoridad, porque con autoridad hablaban la palabra. Pero no se intimidaron ante las amenazas, sino cuando llegan a ver a los suyos, oran a Dios y le dicen: Señor, dando la confianza y el valor para seguir predicando la palabra del Señor. El lugar en el que estaban, hermano, fue confirmado con una respuesta. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que la oración también da confianza y da valor. Amén, hermano. 5. Otro ejemplo más que encontramos en la Biblia, Hechos 6, verso 4. A veces carecemos, hermano, de la importancia de los ministerios que se requieren en la iglesia. Si toda iglesia orara antes de poner a sus líderes en la iglesia, mi hermano, créame que la iglesia tendría un funcionamiento diferente. Si la iglesia, antes de elegir a alguien, orara, mi hermano, por esa elección, créame que nos ahorraríamos una infinidad de problemas, hermano, a la elección de cada una de las personas. Llegó el momento en que se presentó a la iglesia. Pongan atención a esto. Un problema estaba surgiendo, al grado que los gentiles, o los judíos y gentiles, hermanos griegos, que se estaban empezando a adherir a la iglesia, como vieron que no podían atender a las viudas como era debido, empezaron a provocar un problema de que cómo era posible que desatendieran a las viudas. Y entonces, hermano, ¿qué hicieron Pedro y los demás? Con motivo a la necesidad, mi hermano, de poner a alguien al servicio y a la atención de las viudas. ¿Qué hace la iglesia, mi hermano? No le resta importancia el problema, sino que ellos entendieron que la oración nos ayuda a resolver problemas. Recuerde esto, la oración nos ayuda a resolver problemas. Te lo recuerdo, la oración nos ayuda a resolver problemas. Dice la Escritura, hermano, que cuando la iglesia estaba ahí viendo las circunstancias de las viudas, algo sucedió en la vida de Pedro y en los que estaban presentes. Y dice la Escritura: buscad pues varones entre vosotros, capítulo 6, verso 3. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien les encargamos este trabajo. Pero miren lo que dice Pedro: no podemos permitir que el problema quite la esencia de la importancia de la oración. Y nosotros persistiremos en la oración.
Ahí está la suma importancia que tiene la oración en la vida de los apóstoles de la iglesia cristiana del tiempo antiguo. Y persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pedro resuelve un problema. Vamos a buscar personas que tienen la necesidad de las viudas, pero la prioridad que mantiene la iglesia, ¿qué es? Persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Así es que, iglesia, no podemos permitir que la que está enferma en casa, o que la que hoy no quiso venir, o que la otra persona que no ha decidido no solamente orar y accionar, porque no solamente se necesita, mi hermano, orar, se tiene que accionar para tener una respuesta. Dios le bendiga a usted a pesar del dolor que usted traiga esta mañana, pero se vino a la casa del Señor. Pero hay hermanos que se confían que están en casa y enfermos, y porque la iglesia ora, se confían y dicen que la iglesia está orando por mí. Pero ellos no oran por buscar también una respuesta de parte del Señor. Aquí Pedro no permitió que el problema restara la importancia que tenía la oración. La oración nos ayuda a resolver problemas. Vamos a persistir en la oración, pero también vamos a mantener el ministerio de la palabra. Pero algo me llamó la atención, es que Pedro pone por encima de la predicación la oración primero. Nosotros persistiremos en la oración, pero también vamos a mantener el ministerio de la palabra. Así es que primero tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que pedir la dirección de Dios, tenemos que anhelar la dirección de Dios, y Él pondrá en nuestra boca la palabra del ministerio de la palabra que vamos a predicar. No se puede predicar sin tener primero oración a Dios. No podemos enseñar sin tener primero lo que el Señor quiere que enseñemos. Así es que necesitamos seguir persistiendo en la oración, porque la oración nos ayuda a resolver problemas. 6. La oración nos ayuda a direccionar el ministerio. A veces no sabemos, mi hermano, la forma en que tenemos que servir a Dios. Llegamos a la iglesia y a veces pensamos, hermano, que es una emoción, y por emoción vamos al regional, vamos a la plaza, o porque un hermano me invitó a evangelizar, ya me voy a evangelizar, pero no tenemos una dirección. Recuerde, la oración nos ayuda a direccionar el ministerio que tiene la iglesia. Primero se fueron a Jerusalén a orar, a invocar, a persistir, a esperar la promesa. Recibieron el bautismo, pero un ejemplo sencillo es cuando el Señor les dice en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les da la dirección, o les da un enfoque: me seréis testigos. El propósito del Señor es que ellos fueran mártires, fueron testigos de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Pedro y Juan estaban cumpliendo la función igual que los demás apóstoles. Pero mi hermano, no se trata de ir a evangelizar o servir a Dios por emoción, sino por convicción. Se lo vuelvo a repetir: no se trata de servir a Dios por emoción, sino por convicción. En Hechos, en el capítulo 9, versos 10 al 12, algo llama la atención aquí. Dice la Escritura que después de que Saulo iba a perseguir, le había pedido cartas, hermano, a las autoridades. Dice la Escritura que Saulo va rumbo a Damasco con la intención, mi hermano, de seguir arrestando y maltratando a los cristianos. Capítulo 9, Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hubiese algunos hombres o mujeres de este camino, que fueran, hermano, creyentes del Evangelio, les trajesen presos a Jerusalén. Y Pedro y Juan y Pablo llevaban la mente, mi hermano, iba a arrestar a los cristianos, maltratarlos, traerlos presos a Jerusalén para condenarlos a muerte. Pero él creyó que de esa manera estaba agradando a Dios. En el camino el Señor lo encuentra y lo baja del caballo, lo tumba prácticamente del caballo y le dice a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Pero de repente permite el Señor que le caiga una ceguera en los ojos. Estuvo 3 días en ayuno y oración. Pero de repente el Señor le habla por ahí un varón llamado Ananías, para que él fuera a confirmar el ministerio por el cual el Señor lo estaba llamando. Sabe que Saulo no iba a servir por emoción, sino por convicción. El versículo que le voy a leer es el que llama más la atención, porque ahí Dios le está direccionando el ministerio a Saulo de Tarso. Si usted quiere servir a Dios dentro o fuera de la iglesia, siempre tiene que tener la convicción, por medio de la oración, en que el Señor le está diciendo y le indicando el camino. Saulo iba con una intención, con una emoción, pero el Señor le iba a formar convicción. No era de esa manera en que tenía que servir a Dios. Hace unos días me llamó la atención porque veía por ahí a un joven pastor. Lo vi caminando y no me saludó así como pastor, sino me saludó como un hermano común. De repente lo observé y me quedé pensando y dije, bueno, ya me di cuenta que hay algo que le ha pasado a este joven pastor. Es que no ha entendido la convicción que tiene el ministerio. Saulo, mi hermano, sabía bien que lo que estaba haciendo mi hermano era pretender agradar a Dios, pero el Señor dijo, no es así. No es la forma en que lo estás haciendo, Saulo. De repente, después de bajarlo del caballo, le dice a Ananías, quiero que vayas, porque hay un hombre al cual le vas a ir a poner la mano y va a sanar. Capítulo 9, verso 10. Y enseguida dice la Escritura, cuando vamos al versículo 10, 9:10, y dice la Escritura, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque aquí, ¿qué estaba haciendo Saulo? ¿Qué estaba haciendo Saulo? Él ora. ¿Ya vio qué estaba haciendo Saulo? Estaba orando. Saulo no estaba lamentando la condición en la que estaba, sino que estaba orando. Había una explicación. ¿Por qué me pasó esto? Oí la voz del Señor. Creí que estaba haciendo su voluntad. Pero estaba orando. Pero se da cuenta que Dios no le contestó a Saulo con una visión del ángel o con otra manifestación como tirarlo del caballo. Estaba preparando un hombre llamado Ananías. Se da cuenta que la oración sin acción no tiene respuesta. Pero aquí este hombre está orando a Dios. Está accionando algo. Había pasado algo por la mente. ¿Por qué me tumbó del caballo? ¿Por qué escuché la voz del Señor y me estaba diciendo que estaba hablando cosas contra el aguijón? Es decir, se estaba imponiendo en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios no se le presenta con un ángel y decirle, ¿sabes qué, Saulo? Te equivocaste el camino. Prepara un hombre llamado Ananías, un hombre temeroso, un hombre que distinguió la voz de Dios, un hombre que también tenía oración, un hombre que sabía que era buscar a Dios. Lo llama con la visión y le dice, vas a ir a ver a Saulo. Pero él no quería ir a verlo porque sabía lo que Saulo hacía y la manera en que maltrataba a los cristianos. Voy a avanzar y terminar. Dice la Escritura, amado hermano, algo que aquí siempre es de llamar la atención. Y he visto en visión, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Ha visto en visión a un hombre llamado Ananías. Oraba y Dios le da una visión. No le dio un sueño, no le dio una pesadilla. No le dio a mi hermano una ilusión, le dio una visión clara y precisa. Hasta el nombre preciso le dio. Ve que va a llegar a visitar un hombre llamado Ananías. Así es que el nombre ya lo tenía Pablo en su mente. Y dice la Escritura, ya ven que menciona un hombre llamado Ananías, que él entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y cuántos males le ha hecho a los santos en Jerusalén. Pero vea, aquí está la forma en que Dios direcciona el ministerio de la iglesia a través de la oración. Y aquí, y que tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve
porque instrumento escogido es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los grandes y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es que no le digo que sería fácil. Tú ven, pon la mano sobre él. Yo lo voy a llevar ante príncipes, gobernadores y autoridades, pero también va a padecer por causa de quién? Por causa de mi nombre. Si a Pablo le hubiera dicho el Señor directamente eso, tal vez Pablo no hubiera aceptado, pero tuvo que llamar a un hombre llamado Ananías para decirle: el mismo que arresta, prende y mata a los creyentes es el mismo que ahora va a ir a padecer por causa de mi nombre. Pero se da cuenta que la oración direcciona el ministerio de la iglesia. No es emoción, hermanos. No es de que hoy voy a ir a evangelizar, si no lleva usted la dirección y la convicción de que Dios le va a dar autoridad para sanar al enfermo que está enfrente del templo de la hermosa. Se tiene que orar. Amén. Me quedan 3 y termino. Perdón, 4 y termino. Pedro, en el capítulo 9, verso 40. Dios obra ahora ante la misma muerte. Diga conmigo: la oración puede producir vida en medio de la muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no te veré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Algo pasó, Dorcas había muerto, por famosa llamada Tabita. ¿Qué dice la escritura? Y avisan a Pedro, le dicen: ¿sabes qué? Era una mujer que ayudaba, era una mujer que apoyaba, era una mujer que estimulaba, hacía prendas para los necesitados. La gente estaba lamentando y llorando por Dorcas o Tabita, pero había muerto la mujer y la metieron en su casa, la pusieron en cama, el cuerpo inerte, no tenía vida, pero a Pedro lo mandan a traer para producir vida en medio de la muerte. ¿Ya vio para qué sirvió la resurrección de Lázaro? ¿Ya vio para qué recibió, para qué dio el resultado la resurrección de la hija de Jairo? Si usted analiza la historia de Jairo, se dará cuenta que solamente entraron 3, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro sabía cómo orar por los muertos. Amén, hermano. Voy a avanzar porque a mí me gusta esta parte. Y dice la escritura: levantados entonces Pedro fue con ellos, 9:39 de Hechos. Le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y ¿qué dice la escritura? Y lloró. ¿Quién enseñó a Pedro a hacer esto? ¿Dónde lo vio Pedro? Porque sabía Pedro que tenía que orar. Se puso de rodillas, está accionando. Ay, amado hermano, a veces nosotros ya ni las rodillas queremos doblar ante el medio de la amenaza de la muerte que tenemos delante de nosotros. Pedro dobla las rodillas y empieza a clamar a Dios. Oró a Dios por la vida de Tabita. Pedro está orando por un muerto, hermanos. ¿Se da cuenta? No tenía vida. Está orando por una persona inerte. ¿Qué pasa por la mente de Pedro? Doblar la rodilla y empezar a orar. Y dice la escritura: entonces, sacando todo, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a los viudas, les presentó como viva. ¿Qué tanta autoridad tenía Pedro? Porque solamente se hincó. No expresa Lucas las palabras, porque a lo mejor Pedro ni le comentó las palabras que oró a Dios para levantar a Tabita. Siempre he tratado de preguntarme en la mente qué palabras expresó Pedro para que Tabita fuera levantada. ¿Qué dice la escritura? Que se arrodilla, ora a Dios. No sé si inclinó su cabeza sobre donde estaba postrada esta mujer. No sé si solamente cerró los ojos y oró.
dice que cuando él termina de orar se incorpora, mira a la mujer y le dice: Tabita, levántate. Y al instante la mujer se levantó. Esto lo hace la oración, hermano. El poder que trasciende la oración. La oración produce vida en medio de la muerte. Se lo vuelvo a repetir: la oración produce vida en medio de la muerte. La oración produce vida en medio de la muerte. Pedro sabía bien la efectividad que tenía la oración. Ahora, ¿por qué mandaron a traer a Pedro? ¿Por qué no vino Juan con él? ¿O por qué no vinieron los demás discípulos? Pedro ya tenía, mi hermano, como dijeron por ahí, la credencial de saber que él podía sanar enfermos y levantar muertos. La tremenda la forma en que la oración produce, mi hermano, el resultado de dar vida en medio de la muerte. La vida de la oración, mi hermano, puede traer salvación. 8. Cornelio, el ejemplo del capítulo 10. La oración también puede producir salvación. La oración puede producir salvación. Si no los ha ocultado, cuestión suya. La oración produce salvación. En el capítulo 10, un hombre que oraba y clamaba, pedía y rogaba, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo, pero no pasa por alto, oraba a Dios siempre. Era un hombre que constantemente estaba orando a Dios. Lo dejan al final porque era un principio. No siempre está en el orden, hermano, la oración como al principio. Aquí la palabra oraba a Dios siempre está en plural. Oraba a Dios siempre significa que para Cornelio era de suma importancia la oración. Aparte de dar las limosnas, aparte de leer las escrituras, aparte de hacer su altar familiar, aparte, mi hermano, de llevarlos a la sinagoga, la última palabra es de suma importancia, y según los eruditos y los escritores y los comentaristas dicen que esa última palabra resalta una característica en particular de Cornelio, el hombre que sabía la importancia de orar y traer consigo, mi hermano, en respuesta a la salvación. ¿Qué trajo esta vida devocional a la vida y a la familia de Cornelio? Trajo salvación. El Señor le permitió tener una visión, trajo a Pedro. Le estoy ahorrando las palabras en muchos aspectos del pasaje, pero usted sabe que cuando llega Pedro les predica la palabra, fueron salvos, fueron bautizados. Y no solamente eso, sino trajo regocijo a la familia. La oración trae el regocijo de la salvación. Si usted está batallando con alguna persona inconversa de su familia, pues mire lo que hacía Cornelio. Trajo salvación por medio de la oración, hermano. La oración produce salvación. Si quiere, se lo puedo decir por medio de otros pasajes. Pero se acuerdan cuando el pueblo de Nínive oró a Dios y ayunó, después de haber sido anunciado el mensaje en que Dios traería la destrucción de Nínive, el pueblo de Nínive ayunó, lloró, e hizo lamentación a Dios, y Dios les perdonó el juicio que traería sobre Nínive. ¿Se da cuenta que la oración trae salvación? La oración trae también salvación. Y el capítulo que leímos, el capítulo 12, verso 1 al 5, la oración también trae liberación. Ahora Pedro está del otro lado de la cara de la moneda y quiero terminar ahí. Ya el otro pasaje acerca de cómo se produce el misionerismo, te lo voy a restar de la importancia, pero quiero llevarlo al último pasaje, que es el capítulo 12, verso 1 al 5 que leímos. A Jacobo lo mataron a espada. A otros creyentes los intimidaron y los persiguieron. Ahora Saulo ya se había convertido, pero había que el enemigo no quería dejar de insistir en exterminar a los creyentes. Ahora agarra preso a Pedro, lo mete custodiado con 16 soldados. Parecía que era un alto funcionario, ¿no? Arrestado y bien custodiado. Quiero cerrar así. Cuando Pedro lo meten a la cárcel, los creyentes de su tiempo, mi hermano, sabían que la oración podía traer liberación. Ya estaba metido en la cárcel y el Señor le empieza a enviar un ángel
mientras la iglesia está orando por él, Dios ya está activando. Por eso le digo, la oración tiene que tener acción para que tenga resultados. Si no, de lo contrario no es oración. Se entera de que Pedro lo arrestaron. ¿Y qué hace la iglesia? Usted ya se enteró que fulana está enferma, que la otra de allá también está padeciendo y le volvió la circunstancia de su enfermedad, que la otra no puede venir por problemas con el esposo, que la otra está afanada tal vez en su quehacer o en su necesidad económica, que la otra ahorita está en casa y que probablemente más tarde va a ver el video. Cada uno está en su enfoque, pero aquí la iglesia está haciendo algo. ¿Qué hace la iglesia? Se entera que Pedro está enfermo, se entera que Pedro está encarcelado, se entera que Pedro, mi hermano, el resucitador de muertos, está en problemas, se entera que Pedro ahora está necesitando de la oración. ¿Y qué hace la Escritura? Nos deja la importancia que tiene. Y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero que vean qué clase de oración estaban haciendo. Oración sin cesar. ¿Sabe cuál es esa? Los comentaristas dicen que la oración sin cesar es aquella, mis hermanos, que no tiene tiempo predeterminado para dejarla de hacer. La oración sin cesar significa que ellos estaban constantemente. Si la hermanita ya había terminado de orar, acá le seguía el otro. Ahora se está refiriendo a una iglesia, no a un grupo determinado. Si usted va al libro de los Hechos, ya había más de 12,000 y fracción de personas convertidas al cristianismo. 5,000, 8,000, los que se fueron añadiendo. El libro de las Escrituras, hablando acerca de los Hechos, dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Si el impacto que había ocasionado la iglesia estaba haciendo crecer la iglesia. ¿Cuántos creyentes pudieron estar orando por Pedro? Más del primero del sermón, más de los que se fueron añadiendo, más de aquellos que se enteraron de la resurrección de Tabita, aquellos que se quedaron sorprendidos por la curación del cojo. ¿Cuántos creen que estuvieron orando por Pedro? ¿Cuántos, hermano? No era uno, eran muchos los que estaban orando por Pedro. Era una iglesia que sabía que la oración producía unidad, que sabían que la oración producía resultados. A mí me gustaría tener una iglesia así, una iglesia de que fulano se entera que está enfermo y aquí están orando, el otro está orando, el otro está orando, el otro está orando, el otro va a estar clamando, que si aquel ya sanó, se suma a la oración, porque sabe que alguien estuvo orando por él. Pero hay hermanos en la iglesia que hoy les dicen: vamos a orar por las necesidades. Allá en casa oren por las necesidades. Y la mera verdad, hermano, a veces ni oran. A veces les olvida que tienen que orar por las necesidades de la iglesia. O a veces nos tienen que recordar que tenemos que orar. Nos mandan el boletín y nos recuerdan hasta por mensaje: hermanos, estas son las necesidades por las cuales estamos orando. Pero aquí delante de la presencia del Señor podría decirle que tal vez muchos no oran en medio de ese proceso de oración. Se enteraron de que Pedro estaba en la cárcel y empezaron María, la madre de Jesús, y todos los demás discípulos y los que estaban todavía vivos estaban clamando al Señor. No estaba pasando por la mente, no tuvieron tiempo para el consuelo de Jacobo, que había muerto a espada. No tuvieron tiempo para lamentar la muerte del discípulo. No tuvieron tiempo para pensar cómo iban a hacer para ir a liberar a Pedro. Ellos sabían que la oración podía resolver problemas. Ellos sabían que la oración le producía vida en medio de la muerte. Y cierro así, sabían que la oración podía liberar a Pedro de la cárcel. El impacto que ocasiona la oración. Es tiempo de volver a la oración como al principio, hermanos. Es tiempo de volver a cultivar ese principio de oración de la índole en la iglesia que estemos. La oración es efectiva. Fue una promesa la que llevó a los discípulos a orar.
10 días en el aposento alto para que viniera la presencia del Espíritu Santo. Ellos sabían que la única manera de que viniera el Espíritu Santo era por medio de la oración y el ruego. Ellos sabían bien, hermano, que para mantener la vida devocional de un creyente, tanto el ruego como el que se iba a adherir, necesitaban mantener la unidad de la oración continua, vida devocional de oración. Se dieron cuenta que la oración produce autoridad. El cojo fue levantado por la autoridad que produce la oración. La oración va acompañada siempre del poder del Espíritu Santo. Por consecuencia, cuando un creyente ora y busca la presencia del Espíritu Santo, va a producir autoridad. La tercera, mi hermano, recuerde que no solamente produce autoridad, la oración también da confianza y valor. Cuando un creyente necesita, mi hermano, la confianza y el valor, necesita buscar en oración la presencia del Señor. Recuerde que la oración, mi hermano, produce vida en medio de la muerte. Recuerde que la oración también que trae liberación. Recuerde, mi hermano, que la oración también produce salvación. Recuerde eso, que la oración es la única fuente que Jesús nos dejó, que siempre estableció como un modelo y un principio. La oración necesita ser parte vital en la iglesia, porque es la esencia que mantendrá la vida constante devocional de una iglesia que está a punto de morir. Hoy le quiero invitar que se ponga de pie. Le quiero pedir, amado hermano, que la única manera en que nosotros podemos ver resultados en la oración es accionando en ella. Tenemos que volver a entender que las promesas del Señor no se han quedado atrás. Hay que seguirlas buscando por medio de la oración, como aquellos 120. Recuerde, mi hermano, que es una práctica continua de vida devocional. No es oro sí, mañana no. La oración es algo que se tiene que hacer con vida devocional continua. Recuerde, mi hermano, que trae autoridad la oración. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y por medio de la oración produce autoridad. Ahora agréguele la palabra. Imagínense qué autoridad produce la oración, la palabra de Dios. Recuerden también, amado hermano, que la oración nos da la confianza y nos da el valor. En medio de los problemas, las circunstancias, siempre habrá un motivo por el cual orar. Y eso nos dará para nosotros confianza y valor. Recuerde que la oración, hermano, resuelve problemas. Vieron que no podían atender a las viudas y ellos pusieron por encima de todo ese problema la oración. Vamos a persistir en la oración. Persistiremos en la oración. La oración resuelve problemas. Recuerde que la oración nos da la dirección al ministerio de la iglesia. No es emoción, es convicción. Y si hay algún hermano que ve el video, necesita entender eso. No es emoción, sino que hay que orar como Saulo de Tarso, para que Dios nos direccione y nos muestre el camino por el cual debemos andar, a donde Dios quiere que sirvamos. La oración produce vida en medio de la muerte, hermano. Recuerde que así como Pedro oró por Dorcas y trajo la respuesta, la resurrección de Tabita, nosotros tenemos que entender que la oración puede producir vida en medio de la muerte. Trae salvación. Oraba a Dios siempre. Cornelio, el hombre que sabía que la única fuente que podía producir resultados en su familia era la oración permanente. Y la oración produce liberación. Recuerdo las palabras de un hombre que dijo: yo no sé qué hacer con mi hijo que es alcohólico. No sé qué hacer con él. Lo metió varios anexos. Un día me lo encontré y me dijo: oye, ¿me puedes ayudar a orar por mi hijo? Y en estas semanas pasadas una persona inconversa me dijo: tengo enferma a mi cuñada. De la ciudad de Tampico me llamaron y me dijeron: te quiero pedir un favor. ¿Quieres orar por mi cuñada? Y su esposa de la persona me habló, me dijo: ¿puede orar por mi hermano? Ellos han visitado grupos, han estado con curanderos, son idólatras, pero pidieron oración, pidieron una respuesta de oración.
Y yo dije, si un inconverso que ha visitado brujos y curanderos y son idólatras, está pidiendo oración, pidieron a que Dios le respondiera. Dios le respondió. Hermano, puede producir liberación. No seamos como aquella iglesia que de repente sale aquella muchacha ruda y le tocan a la puertecita, abre la ventanita y ve a Pedro, cierra la ventana y se mete a decirle, hey, Pedro está a la puerta llamando. Estás loca, muchacha. Es su espíritu. No, no es su espíritu. ¿Para qué están orando si no van a creer? ¿Está entendiendo? ¿Para qué están orando si no van a aceptar como Dios va a obrar? Y volvió a escuchar el toquido, abre la ventanita, si es Pedro. ¡Hey, Pedro está en la puerta, está tocando! ¿Se imagina cómo se sintieron aquellos avergonzados que le dijeron, muchacha, estás loca? Su espíritu. Pero le voy a decir que usted tiene que tener el espíritu de Rode. Usted tiene que creer cuando tocan a la puerta. Y tiene que creer que Pedro está tocando a la puerta. Si está orando es porque está creyendo de que Dios le está dando una respuesta sin dudar. Y no diga, estás loca, mamá. Porque así le han dicho a muchos, estás loca, mamá. ¿Cómo crees que Dios puede contestar tu oración? Pues esas locas que se llaman Rode, créale a Dios. Porque Dios da respuestas. Abra la ventanita de la puerta y vea que Pedro está fuera, liberado por el poder de la oración. No deje de orar y no deje de creer que Dios sigue respondiendo a la oración. Ahí donde está, quiero pedirle que levante sus manos. No es necesario mencionar los nombres de cada hermano que está enfermo y aún a los hermanos que nos han pedido que oremos por ellos, que no son de la iglesia. Pero yo quiero pedirte en esta hora que le diga, Señor, reprendemos a la enfermedad, Señor, y al espíritu de muerte ahora. Vamos, levanta tu clamor, si no se va por Pedro para que sea liberado. Vamos, levanta tu clamor y dile, Señor, basta ya de esa enfermedad que ha estado golpeando el cuerpo de nuestra hermana, que la ha tenido inutilizada, que la ha tenido encerrada, que la ha tenido en cuatro paredes, que ha estado lamentando su condición y que ahora tu palabra nos enseña, Señor, que un hombre llamado Cornelio estuvo orando y clamando, Señor, por la salvación de la familia, que oraba a Dios siempre, que hacía las limosnas, había preparado una sinagoga